busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que la luz de Cristo vive ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. 123, mis hermanos. 123. Vamos a cantar el 123, mis hermanos. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi
la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Número 189, después de este himno, como siempre, ¿verdad? Nuestro hermano Juan trae ya preparado, ¿verdad? Lo que el día de hoy va a compartir con nosotros, y esperando, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que podamos, ¿verdad? Escuchar y retener lo que Él nos trae conforme a su palabra, ¿verdad? Porque si nosotros decimos que no podemos captar, es porque no podemos captar, ¿verdad? O no podemos a veces memorizarnos nada, pero si decimos, ¿verdad? Yo quiero llevarme algo, uno se pone con el propósito y uno aprende, hermanos. 189, después de este himno, nuestro hermano Juan se queda con nosotros. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quiere servir a tu orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Vences salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que él vertió. Amén. Muy bien. Muy buenos días, hermanos. Me da gusto mirarles a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Amén. En esta mañana, hermanos, tan hermosa, es un privilegio que tenemos, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para poder llegar hasta este lugar. Gracias a Dios, hermanos, por la vida, por la salud y por esta oportunidad, más que todo, de poder venir a adorarle. Que esto es en realidad, hermanos, un privilegio para cada uno de nosotros, poder tomar la cena del Señor, ¿verdad? Estar aquí cantando himnos, ¿verdad? Y ese himno que estamos cantando, ¿verdad? Hay poder en la sangre de Jesús, ¿verdad? Ahí está todo el poder, ¿no? En el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Muy bien, vamos al libro de Hebreos, hermanos. Vamos a estudiar la clase o continuar, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando, hermanos, del libro de Hebreos. Les dije que íbamos a hacer varios estudios, ¿verdad? Y que íbamos a comenzar con los primeros rudimentos, ¿verdad? Hace 2 semanas para atrás, ¿verdad? Es una clase, hermanos, que
todos necesitamos otra vez, hermanos, para recuperarnos, ¿verdad? Yo le he puesto a esta clase, ¿verdad? El kinder, ¿verdad? O sea, algo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero necesitamos recordarlo para ponerlo en orden, hermanos, para poder comprender exactamente, realmente, cuál es la misión de la iglesia aquí, cuál es la misión mía dentro de la iglesia y cuál es la misión de Cristo Jesús, ¿verdad? Para su iglesia, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué o qué espera Él de la iglesia que Él dejó aquí, ¿verdad? Él la dejó con 12 hombres solamente, la comenzó, ¿verdad? Puso el fundamento, ¿verdad? Y Él se fue, hermanos. Y todo este peso quedó en ellos, ¿verdad? Les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y no solamente eso les dijo, sino les dio Él dones espirituales, hermanos, ¿verdad? Poderes, ¿verdad? De que hablaran en otros idiomas, para que pudieran llegar a toda la gente, ¿verdad? Era la única forma como ellos podían hacer eso, hermano. Entonces Él usó a los apóstoles, hermanos. La iglesia comenzó, ¿verdad? Ya todos sabemos, ¿verdad? Los primeros rudimentos, ¿verdad? Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse, ¿verdad? Sabemos el comienzo de la iglesia. ¿Dónde comenzó la iglesia de Cristo? Bueno, todos sabemos, hermanos, que comenzó en Jerusalén. ¿Cuándo comenzó la iglesia de Cristo? El día de Pentecostés, ¿verdad? ¿Con quién comenzó la iglesia de Cristo? Con los apóstoles, ¿verdad? Tenemos nosotros todos los datos, hermanos, que otros grupos no los tienen, ¿verdad? Porque sus iglesias a las que ellos pertenecen, hermanos, comenzaron muchos años, algunas hasta 1500 años después, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ahí el fundamento, hermano. Dice Hebreos capítulo número 6, hermanos, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, hermanos, pero acuérdense que el problema que tenían los hermanos, ¿verdad? Estaban desanimados, completamente, hermanos, desanimados, estaban a punto de apostatar, o sea, dejar la iglesia, dejar ya, como decimos nosotros, tirar la toalla. Entonces ellos, hermanos, estaban en un grande problema. El escritor a los hebreos, ¿verdad? Trata de animarles, de amonestarles, y desde el capítulo número 1, hermanos, les comienza a decir que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, pero dicen, estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo. Eso tenía Dios que entenderlo, hermanos, eso no tenemos que entenderlo. Si nosotros no entendemos, hermanos, esto, vamos a tener mucho problema como cristianos y vamos a batallar toda la vida y quizás vamos a desanimarnos. Porque ¿qué es lo que peor puede pasar? Que la persona deja la iglesia, ya no puede, no entiende, nunca entendió. Tú hizo todo lo posible y ahí me siento yo culpable, porque es cierta responsabilidad que nosotros que estamos acá enfrente tenemos de enseñar a la gente, hermanos, de lo que realmente, ¿verdad? Es ser miembro de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, la iglesia, hermanos, va a estar hasta que el Señor venga. Él hizo una pregunta: ¿encontraré fe en la tierra cuando yo regrese? Y la respuesta, no, yo la tengo que dar, usted la tiene que dar. Sí, claro. Porque Él va a venir por su iglesia. Va a haber gente, no habrá mucha, pero va a haber, ¿verdad? Y eso es creer en Dios, tener la confianza en Él, hermano. Quiero que comencemos, hermanos, con el versículo, capítulo número 6. Y estamos en el versículo número 1, y 2 y 3, ¿verdad? Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí hay por lo menos 6 cosas, hermanos, que yo tengo que entender y saberlas. Y hablamos el domingo pasado, ¿verdad?, sobre el primer versículo, ¿verdad?, del arrepentimiento y de obras muertas, ¿verdad? Nos dimos cuenta cuáles son las obras muertas, hermano. Las obras que nosotros hacemos, ¿verdad?, que no llevan la aprobación de Dios. De nada sirve, decía el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve que
que yo haga esto y que dé de comer a los pobres y que entregue todos mis bienes y todo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Esa es una obra muerta. Las obras muertas, hermanos, son las obras de la carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las obras de la carne? Fornicación, adulterio, ¿verdad? Y allá en Gálatas capítulo número 5, en el versículo número 19 en adelante, hermanos, tenemos todo eso, que son puras obras muertas. Bueno, ya lo estudiamos eso, ¿verdad? Quizás no leí todo esto la semana pasada, pero quisiera que lo leyéramos ahorita, para que quede claro de lo que realmente son las obras muertas, hermanos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allá, hermanos, si quieren los invito, hermanos, pero se los tengo que leer, hermanos. Gálatas capítulo número 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, no son las obras muertas. ¿Y cuáles son las obras muertas? Ahí están, hermano. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y sigue la lista, hermano. Idolatría, dice. Ahora nos toca hablar en este momento, hermano, ya no de las obras muertas, sino de la fe en Dios. Es la segunda parte, ¿verdad? El arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios, ¿verdad? Bueno, las obras muertas ahí están, hermano. La idolatría, dice, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que hacen estas cosas, hermano, no pueden vivir, entrar en el reino. Son obras muertas. Ahora, sería muy bueno aquí, hermano, ya que vamos a hablar de la fe en Dios, ¿verdad? Que este es lo que nos toca ahí. Porque dice, ¿verdad? El primer versículo de ahí de Hebreos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que dejar ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿La doctrina de Cristo cuál es? ¿Verdad? El bautismo, por supuesto, ¿verdad? La fe en Él, por supuesto. Los 5 pasos que nosotros siempre estamos enseñándole a la gente, que hay que oír, porque la fe viene por el oír. Hay que creer, arrepentirse, confesar y bautizar. Pero ya nosotros hicimos todo esto. Ya nosotros ya pusimos el fundamento, ya tenemos la base. Ya no debemos otra vez, dice. No vuelvan a tratar de poner otra vez el mismo fundamento, ya lo hicieron, ya vamos adelante a crecer a la perfección, dice. Dice el versículo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ya no necesita, ya el fundamento ya está. Nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, ya hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados. Hemos aceptado a Cristo, hemos nacido de nuevo, nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Ya tenemos suficiente tiempo, hermanos, en la iglesia. Lo leímos el primer estudio del capítulo número 5 de Hebreos, hermano, donde dice, ¿verdad?, que necesitamos todavía la leche. Estamos como niños, debiendo ser, dice, ya maestros, ya tienen suficiente tiempo. Y no está hablando aquí de un maestro que va a dar clases a los niños, hermano. Está hablando que usted ya debe de ser una persona que puede enseñar a otro. Solamente a otra persona, así lo que hicieron con usted. Si usted se bautizó y se arrepintió y todo esto, usted lo puede enseñar a otro, ya es tiempo. Si no, entonces algo está pasando mal. Van a tener que estar siempre. Y eso va a ser un problema, hermanos. Y eso es un problema, hermanos, dentro de la cristiandad. Hay hermanos que no crecen nada. O sea, están donde mismo. Ahí están siempre, están apoyando, están sentados, pero es todo. Y eso es un síntoma. Es un síntoma, hermanos, de que no hay crecimiento. Se les dice otra vez lo mismo. Y les encanta que digan, ¿verdad? Y así estaban estos hermanos. Oigan, ¿nos puede decir otra vez lo mismo? Cuando nos bautizamos sentimos muy bien, muy hermoso. Pero ya ahora ya no siento nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Me puede decir otra vez lo mismo? Dice Pablo, ustedes ya deben de ser maestros. Ustedes todavía tienen... Es cierto, hermanos, que hay unas enseñanzas aquí en la palabra de Dios
que no son muy buenas para aprenderlas al principio, no. Pero lo básico, hermano, ya lo aprendimos. Es cierto que hay unas cosas que quizás nunca lo vamos a poder entender al 100%. Pero aquí está lo básico, hermano. Y la única forma, hermanos, que yo puedo ser una persona que cree en Dios, porque creer en Dios, hermanos, ahorita lo vamos a estudiar, ¿verdad? No es solamente creer que existe Dios. Es muy importante eso, hermanos, que no nos demos cuenta. Dice ahí la palabra de Dios, hermano, la última parte, que es la que nos toca en esta mañana, ¿verdad? No echando otra vez el fundamento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué es para nosotros la fe en Dios? Bueno, hay muchas definiciones de la fe, hermano, pero aquí está hablando muy claro, la fe en Dios, dice. Nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente quiere decir esto. Porque si nosotros no lo entendemos, hermano, nunca lo vamos a poder enseñar a otro, a explicárselo a otro. Si yo no lo entiendo. Y mi crecimiento ahí va a estar bloqueado, hermano. Hay una barrera que yo no la puedo pasar porque no he entendido los primeros rudimentos. Lo que realmente, hermanos, como cristianos yo necesito. Porque siempre va a haber nuevos rudimentos, porque siempre estamos aprendiendo. Pero cuando el escritor dice, hermanos, de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, es de lo que la persona tiene que hacer para llegar al bautismo. Pero de ahí, hermanos, todavía nos falta mucho. Estamos en el desierto. Nos falta mucho trecho que caminar para entrar a la tierra prometida. Pero rápidamente, hermanos, la fe. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué es la fe, hermano? Bueno, les voy a ayudar más un poquito más. Les voy a ayudar, acuérdense, porque ustedes son kinder ahorita, ¿verdad? Todos somos kinder, ¿verdad? Pero les voy a ayudar, ¿verdad? Hebreos 1:1. Hebreos 11:1, perdón. 1:1 ya lo dije, ¿verdad? 11:1, hermanos. Ahí encuentra usted algo muy importante, que es lo que se define como la fe. Y en pocas palabras el escritor nos da los dos puntos primordiales. Dice que es, ¿alguien me quiere leer? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta ahí, vamos a ver. Eso es, en pocas palabras, lo que es la fe, hermano. Y ahí es suficiente, porque de ahí podemos arrancarnos nosotros. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera. Hay mucha gente que tiene fe, hermano, pero pregúntele qué es la fe y no sabe, no cree en Dios, creo en Dios. Esa es una fe muerta, como dice la palabra de Dios. Porque la obra que va a ser muerta. Y la fe en sí es muerta. Es como el cuerpo sin el espíritu, está muerto, así la fe. Si no obra, como hablamos el domingo pasado, hermano, de nada sirve, está muerta. Miren ustedes, dijimos de ver la obra de la carne, por ejemplo, el adulterio, ¿verdad? La fornicación, la idolatría, hay muchos ahí. Pero una persona que es idólatra, vamos a poner fácilmente para que lo entendamos. Una persona que es idólatra, ¿ustedes creen que una persona que es idólatra, él cree en Dios? Pues casi sí, porque pues es que ¿quién no cree en Dios? ¿Ustedes creen que esa persona que es idólatra se va a salvar? Seamos sinceros, según por la palabra de Dios. ¿Por qué esa persona es idólatra? ¿Por qué se pone él a pedirle a un santo, a una virgen, o hacer una imagen, una piedra, un árbol? Él supuestamente es una persona de fe, pero es que ella no entiende. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Ella no entiende lo que se le espera y por eso no sabe lo que está haciendo. Si ella supiera, hermanos, lo que le espera por estar haciendo lo que está haciendo, o sea, la idolatría, en este caso, ¿verdad? O el adulterio, la fornicación, lo que sea, la inmundicia, la borrachez, lo que sea,
Él no ha entendido lo que le espera, porque eso es lo que es la fe, la certeza de lo que te espera. ¿Sabe usted lo que te espera, lo que estás haciendo? ¿Estás consciente de lo que estás haciendo? Hay muchos hermanos que no están conscientes, no vienen a la iglesia. Porque ellos no. Si el Señor llegara ahorita, hermanos, este día. A mí estoy diciendo solamente para que ustedes se den cuenta de cómo nosotros vamos a demostrar la verdadera fe, la que Dios espera de nosotros. La fe en Dios, dice. Y ahora, aquí el escritor está hablando la fe en Dios, refiriéndose, hermanos, a todos los mandatos que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Porque todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. El escritor está apenas escribiéndolo. Las personas en el Antiguo Testamento, hermanos, tenían una fe en Dios. Y esa es la misma fe. Pero ellos se basaban en la ley, en lo escrito, en lo que Dios había dicho. Pero ahora nosotros, la fe en Dios, quiero que hagan la diferencia. Y si es posible, pongan aquí la fe en Dios. Y aquí pongan ustedes la fe en Cristo. Entonces, no, sí es la misma, pero tenemos que entenderlo. Las personas que vivían bajo el Antiguo Testamento, ellos confiaban en Dios y obraban. Esa fe que ellos tenían que obrar. Como cuando Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Y le prometió un hijo. Y Abraham no creyó, pero Abraham no se quedó. Bueno, pues yo ya no, me dijo, él me lo va a dar, sí me lo va a dar. No, él no se quedó ahí esperando. Bueno, por lo menos tenía que haber Dios abrir muchas cosas. Tenía que hacer algo, hermano, porque el hijo no iba a venir nada más así. Él tenía que hacer su parte. Y fue así como Dios salvó a la gente del Antiguo Testamento, porque la ley no salvaba a nadie, sino la fe verdadera es la fe que obedece desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando más adelante Dios lo probó, le dio el hijo y luego lo volvió a probar, lo probó varias veces, pero la más grande de ellas es cuando después le dice: ahora quiero que lo mates. Oye, ¿por qué clase de Dios es este? Pues así es Dios. Porque él tiene que probarnos a nosotros por lo que estamos pasando ahorita. No crean ustedes que Dios no estaba, que Dios está muy apartado de esto que está pasando y todo esto. No, Dios está de alguna manera, hermanos. Él nos está probando a nosotros. A ver qué clase de fe yo tengo, a ver qué clase de fe usted tiene, a ver cómo yo reacciono, a ver qué es lo que yo hago. Me atemorizo, me acobardo, me aparto de él. Del que menos debemos de apartarnos es lo que andamos donde quiera, pero a la iglesia no. Estamos donde quiera, pero en la iglesia no, porque no nos vamos a contaminar. Hermano, esa es la fe que yo estoy demostrando. Entonces la palabra de Dios nos enseña claramente, hermano, todo el Antiguo Testamento. ¿Quién sabe de memoria Juan capítulo 1, versículo 17, por ejemplo? ¿Alguien lo sabe de memoria Juan 1, 17? Pero la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí. La ley, dice, la ley de Dios, hermano, por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia, hermano, ¿verdad? Porque por gracia somos salvos. Pero no solamente por la gracia, sino por medio de la fe. Entonces la gracia, hermano, vino por medio de Jesucristo. Bajo el Antiguo Testamento nadie se salvaba por los mandamientos de Cristo, por el Evangelio de Cristo, porque no lo tenía. Mucha gente todavía sigue en eso. Bueno, creo en Dios, dice, pues no hay más, es el mismo Dios. Pero dice el escritor, ustedes tienen que entender esto, que todo lo que Dios mandó y los obedeció, todo eso ya quedó. Cristo Jesús, hermanos, lo cumplió en la cruz del Calvario, Efesios 2:14. La ley de los mandamientos fueron clavadas en la cruz. Hay gente, hermanos, que no entiende ni siquiera cuál es el Antiguo Testamento y cuál es el Nuevo Testamento. Y no saben por qué está uno y por qué está el otro. Que nosotros debemos entender esto, hermano. Porque la fe en Dios, hermanos, es algo que nosotros debemos entender. Pero no vamos a dirigirnos, por supuesto, ¿verdad?,
por el Antiguo Testamento, porque no vamos a ser juzgados. La Biblia nos enseña, los que pecaron bajo el Antiguo Testamento, por el Antiguo Testamento van a ser juzgados. Pero los que pecaron bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia, por la gracia de Dios, vamos a ser juzgados. Por el Evangelio de Cristo. Cristo Jesús lo dice. En Juan capítulo 12, versículo 46 a 48. La palabra que yo les he hablado, dice, ella les va a juzgar el día postrero. Nosotros vamos a ser juzgados por la palabra de Cristo. Una pregunta que quiero hacer aquí a ustedes. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? La Biblia, la Biblia. ¿O dónde se acaba el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento? ¿Dónde? Terminó en Mateo capítulo 28. Ok, yeah. En la cruz del Calvario. Sí. Y luego Es exacto, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero hay muchos que dicen, en Malaquías, ahí se acabó. Y luego comienza. No, Mateo, hermanos, todavía está escrito todo bajo el Antiguo Testamento. Pertenece al Nuevo Testamento, porque ahí Cristo Jesús está en la enseñanza de Cristo. Pero Cristo Jesús estuvo bajo la ley y vivió bajo la ley del Antiguo Testamento. Por eso tenemos que entender esto. Hay mucha confusión. Hay mucha gente que cree que se van a salvar, hermanos. O que son salvos. Ni siquiera toman en cuenta el bautismo que mandó Cristo para ser salvos. Les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora sí, toda la potestad se me ha sido dada después de la resurrección. Las primeras palabras que Él habló. Toda la potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra y en todo lugar. ¿Quién se la dio? Dios, hermano. Porque el Padre ama al Hijo. Y Él es glorificado en el Hijo. Y quien no ame al Hijo, no ama al Padre. Y el que no ama al Padre tampoco ama al Hijo. Solo esto es lo que tenemos que entender. La fe en Dios, ¿verdad? Y la fe en Cristo es la misma. Pero con diferentes enseñanzas, hermano. Prácticas. No vamos nosotros a sacrificar los niños, a sacrificar animales todavía, porque es en la ley de Dios, pero fue en el Antiguo Testamento. El sacerdocio se terminó y cambiaron el sacerdocio, hubo también cambio de ley. Hagamos la diferencia en la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, son los 5 libros del Pentateuco, hermanos. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿verdad? La ley de Moisés, hermano, ¿verdad? Es la ley de Dios. En ninguna parte se nos dice que la ley de Cristo son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. No, hermano. El Evangelio, el Evangelio. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Pero quiero que se ubiquen en esto, lo básico. Lo que nosotros tenemos que, hermano. Porque si no, entonces vamos a estar siempre batallando, hermano, ¿verdad? Y vamos a hacer un poquito un día, vamos a hacer un poquito bastantes, y luego de repente nos vamos a quedar unos cuantitos, y luego otra vez, hermanos, y imagínense si hubiéramos 10 o 50, digamos, miembros de la iglesia. ¿Cuántos creen que deberían de estar cada domingo? Por los 50. Si son 10 o son 5, los que sean. Pero nunca pasa eso. ¿Por qué? Eso es bien importante. La enseñanza, hermanos, de la doctrina de Cristo. Nosotros tenemos que defenderla, hermanos. Y esa doctrina, hermanos, esa fe, la fe en Cristo Jesús, hermanos, es la fe que yo necesito y usted necesita. La fe es esencial para la salvación. Porque sin fe, ¿qué dice Hebreos 6:11? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo vamos a hacer solamente porque me dijeron, porque yo pienso que así está bien. Eso es bien importante. Entonces vamos a ver este punto aquí, porque quizás vamos a hacer 2 o 3 servicios más sobre esto de la fe, hermano, pero quiero poner las bases primeramente, hermano. Primeramente, hermano. Los mismos apóstoles, hermano, el apóstol Pablo, que era un hombre educado y que conocía bien la ley, porque él estaba bajo el Antiguo Testamento, hermanos, y él se guiaba por la ley. Pero cuando se le apareció Cristo y le enseñó lo que es la gracia, mucho más fuerte,
que la fe en Cristo, la fe en Él, en el sacrificio de Cristo, que los sacrificios de los animales. Él entendió, wow. Tiene que ser el cambio. Si no hay cambio, iba a seguir igual. Por eso dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive. Y lo que antes era muy importante para mí, lo tengo por razón. Miren cómo Él lo expresa para que ustedes se den cuenta, hermano. Vamos a ir al libro de Romanos. Al libro de Romanos, hermano. Romanos. Acuérdense que estamos hablando de la fe en Dios. Aquí está un hombre que tenía fe en Dios y que él conocía, hermano, la ley del Antiguo Testamento, pero también conocía la ley de Dios. Pero cuando conoció la ley de Cristo, miren ustedes en esto, porque es bien importante que yo lo entienda esto. Romanos capítulo número 3. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Yo les invito a que ustedes lean todo este capítulo. No lo voy a leer yo todo, pero quiero que ustedes lean todo este capítulo número 3. Lo que es realmente la justificación, hermano. Por la fe en Cristo Jesús. Por la fe, ¿verdad?, en Dios. Miren ustedes. Pero ahora, aparte de la ley, está hablando de la ley mosaica, la ley de Dios. Aparte de la ley, dice, estoy leyendo el versículo 21. Búsquenlo porque es bien importante este punto, hermano. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Miren ustedes, cómo vino el Señor Jesucristo a nacer. Todo estaba listo, profetizado, y se vino cumpliendo por la ley y por los profetas. La justicia de Dios se manifestó por medio de la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Lo está diciendo Dios. El escritor dice la fe en Dios. Ahora Dios dice pongan la fe en Cristo. Tienen que hacer, es lo mismo. Jesucristo es Dios, es igual, pero Dios lo ha hecho así, hermano, para que nosotros no nos confundamos, para que nosotros estemos seguros de lo que realmente creemos. Subraya ahí donde dice la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿En quién? En Cristo, hermano. Como que Dios está quedándose a un lado, ¿verdad? ¿Acaso sentemos algo así, verdad? No, es que así lo explica Dios, hermano. Y el apóstol Pablo lo está rayando, escribiendo, para que nosotros lo podamos entender. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, la muerte, hermano. Él tuvo que hacer esto, Dios, para que el hombre pudiera conseguir su salvación más rápido, más pronto y más fácil, hermano. Porque la ley nos salvaba, la ley nos condenaba, hermano. Nadie podía cumplir los 10 mandamientos. Versículo 25. A quien Dios puso, dice, porque casi siempre nos paramos ahí, ¿verdad? Casi siempre nos paramos ahí en el versículo 24, ¿verdad? Porque lo que queremos es decir que el pecado, ¿verdad?, fue condenado y que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ahora ya estamos libres, y ahí nos quedamos. Pero dice lo que hizo Dios, dice el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios hizo esto, hermano. Déjenme explicar esto. La propiciación, hermano, era el arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes dónde hacían los sacrificios? En el templo, en el Antiguo Testamento, un cajón así como este, hermano. Y luego estaban dos querubines, así uno de este lado, mirándose el uno al otro, así estaban con las alas, ¿verdad? Y luego aquí la tapa del propiciatorio, ¿verdad? Era donde Dios se manifestaba. El sacerdote echaba la sangre, había brasas abajo, ¿verdad? Echaba la sangre y luego venía un humo negro así, y olía bien bonito. Era el sacrificio. Pues Dios quitó todo eso, hermano.
Y ahora Cristo es nuestro propiciatorio. Dice, a quien Dios puso. Si nosotros queremos redención, queremos perdón de pecados, hermano, tenemos que ir a Cristo, no los sacrificios, hermano. Voy a leer otra vez el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, o sea, miren ustedes, con la intención de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. ¿De quién? ¿Me está leyendo conmigo? Usted tiene que poner toda la fe en Cristo. Fíjense que comenzamos que estamos hablando de la fe de Dios, ¿verdad? Si la gente no entiende esto, la gente dice, no, hermano, pues es que casi somos iguales, hermanos, ellos son igual que nosotros. Lo miramos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Pero qué? Él dice que ya se bautizó, es hermano en Cristo. No es hermano en Cristo, porque no está en la enseñanza, en la doctrina de Cristo, como dijimos la semana pasada. No nos enredemos nosotros. Si no la pueden convencer, está bueno, pero no se enrede usted. ¿O acaso es que usted no ha entendido? Me dijo a mí en una ocasión una persona, ¿verdad? Una señora. Ay, entonces nomás ustedes se van a salvar. Porque yo le comencé a decir, sí. Entonces ella llegó a la conclusión de, entonces nomás ustedes se van a salvar. Entonces todos los demás están perdidos. Y estaba ahí, comenzó, le dejé que hablar. Le digo, mire, quiero ser sincera con usted, le digo, porque no teníamos mucho tiempo, porque ya me había dicho que ya tenía algo que hacer, que íbamos, ya teníamos como 20 minutos, solo me había dado luego 5 minutos. Le digo, no tengo tiempo para explicarle todo esto, pero ¿usted cree entonces que cualquiera se puede salvar? Así como está, si no cambia. Le digo, pues es Dios santo y es bueno, y entonces, le digo, entonces usted no cree en Dios. Usted no cree en Dios. Usted no cree en todo el Antiguo Testamento. Porque la Biblia me dice que una vez se acabó el mundo y nomás 8 personas se salvaron. ¿Usted cree eso o no? Bueno, sí, pero eso pasó antes. Bueno, ¿y no puede pasar ahorita también o qué? Y le comencé a explicar. Sodoma y Gomorra, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Por qué? Entonces lo que usted quiere es salvarse entre el montón. No, Dios no va a hacer eso, va a hacer lo mismo. Y muchos de la iglesia, le digo, de nosotros, porque ella me está diciendo de la iglesia y usted, nomás ustedes se van a salvar. Digo, y yo le voy a decir la realidad, que muchos de la iglesia de Cristo no se van a salvar tampoco. Oye, eso, pues entonces, como diciendo, pues entonces me digo que es desalmada. Le digo, pues es que, delante de Dios, así es Dios. Cuando vinieron aquellos 10 leprosos, digo, a hablar con Cristo, le decían, todos estaban bien leprosos, y ellos no podían arrimarse, y Cristo Jesús no él se arrimó con ellos. Le dije, vayan, muéstrense al sacerdote para que queden vivos. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos regresaron a darle las gracias a Cristo? La pesqué así, la verdad. Él cayó porque yo sé que sabía ella. Dijo, no, pues nomás son. Digo, ahí está, ¿y por qué no vinieron los otros? ¿Usted cree que Dios se va a salvar a los otros? Es que la fe, digo, la fe que Dios es la fe que obedece, el agradecimiento, la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Cuál es la confianza que yo tengo en Dios? ¿Cómo está mi fe de Dios? Porque creer cualquiera puede creer, ¿no? Que Dios existe. Eso no. Dice, sigan ahí leyendo porque es muy importante. Ahí lo concluyo ahí. Pero estamos en el versículo 26, ¿verdad? Lo leímos. Leímos el 25, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
¿Dónde pues entonces está la jactancia? Comienza el apóstol Pablo a hacer las preguntas ahora y contéstelas. Y ella contesta en mí. ¿Dónde pues entonces está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Puede notar usted esto? Si él me dice, ¿por cuál ley? Porque está la ley de Dios, lo que decíamos, hermanos, y la ley de Cristo. ¿Por cuál ley dice? Está la fe en Dios y la fe en Cristo. La fe en Dios, hermanos, es lo que el escritor ya no se queden en eso. Dejen el Antiguo Testamento. Aquellos que vivieron allá, ellos creyeron en Dios. Ustedes vayan adelante. Nosotros ya no estamos bajo la ley, hermano, estamos bajo la gracia. Y esto es lo que tenemos que entender. Y entonces le dice, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? Esa es la ley de las que tenías que guardar los mandamientos. Entonces él dice, no, muy claro. Estoy leyendo el versículo 27. Yo tengo que entender esto. Él me lo está explicando. Dice el 27 una vez más. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y esta es la fe en Cristo. Es la misma fe en Dios, pero ahora bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento. Aquella era la fe en Dios bajo el Antiguo Testamento. Y Él nos lo pone, dejen eso, dice. Vayan adelante a la perfección. Ya no echen el fundamento sobre las obras malas, de muerte. De la fe en Dios, todos creen en Dios, todo el mundo va a creer en Dios. Nosotros tenemos que hacer que nuestra fe sea una fe obediente a lo que Dios ha mandado por medio de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la conclusión, hermanos? De esto que estamos diciendo. Dejemos que la Biblia nos lo diga. Versículo 28. Alguien léalo rápidamente. Recio para que se escuche. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Está, hasta ahí, dice usted. Concluimos pues que el hombre, el ser humano, hermano, ¿verdad? El ser humano, hermano. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es también Dios de los gentiles. Claro que sí, ciertamente es el mismo Dios. No estamos haciendo un lado a Dios, pero ¿sabían ustedes que hay unos grupos, verdad, que nomás creen en Dios? Pues si pueden decir que la fe tenemos que ser en Dios, no entienden ellos. Y para ellos es Dios solamente. Jehová, Jehová, Jehová es Jehová. Bueno, ¿y Cristo? ¿Dónde va a quedar Cristo? Bueno, es Dios también, pero no es el Padre y no es muy fuerte. El único poderoso, el único es Dios. ¿Qué cree? ¿Usted cree que esa gente? Yo estoy platicando con un testigo de Jehová hace poco, rápidamente, ¿verdad? Unos 3-4 minutos. Pero tengo que decirle algo rápido, ¿verdad? Y cuando yo platiqué con él, le dije, yo no sé si usted se vaya a perder, porque yo le dije, usted está perdido. Ay, si quién eres tú para decir que yo estoy perdido. Pues, me estaba diciendo por su lógica, ¿verdad? Por lógica, ¿verdad? Porque no debemos de juzgar a nadie. Pero ya que estamos, le digo, usted me acaba de enseñar la escritura. Le dije, mire, lee lo que dice acá. Y lo puse que leyera. Cuando lo leyó, dice, bueno, necesito investigar más sobre esto. Y comenzó a decir, no, es que ahí dice muy claro que tú no tienes la doctrina de Cristo. Y yo sé por qué no la tienes. Porque tú estás creyendo solamente en Jehová, en Dios. Y está bien esto, le digo, pero estás echando a un lado todo el sacrificio de Cristo. Yo no sé si tú te vas a salvar porque tocan instrumentos o porque toman o porque esto, por lo otro y por las cosas por hacer. Pero lo que sí sé es que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y Cristo no es tu Salvador, tu Dios, el Dios verdadero, tú no vas a poder ser salvo. Y eso no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios. Léete y que Dios te bendiga. Considera lo que te digo y el Señor te determina. Así algo rápido, porque si vamos a dejar algo, vamos a tener que dejar. Y eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Miren lo que dice Juan. Vamos al libro de Juan, hermano.
Juan, para que ustedes se den cuenta lo que hace Dios, ¿verdad? Lo que hace, lo que hizo Dios realmente, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de esto. Vamos al capítulo número 5 del libro de Juan, hermanos. Juan, capítulo número 5, hermanos. Vamos a mirar esto, hermanos, rápidamente, porque es muy importante esto, hermanos, para nosotros. Ellos dicen que Cristo, o no más ellos, sino varios, ¿verdad? Pues es un buen hombre, un profeta, ¿verdad? Pero que el Padre es el que nos va a juzgar. Ya lo leímos nosotros, hemos leído muchas veces, que la palabra que Él ha hablado es la que nos va a juzgar. Todo juicio lo dio Dios al Hijo, porque Dios, hermanos, quiere que glorifiquen al Hijo. Y si nosotros glorificamos al Hijo, estamos glorificando a Dios. Por eso les digo yo siempre a ustedes, no se compliquen. Ay, es que se complica uno a veces las cosas porque dice, pues no entiendo muy bien. Bueno, sí puedo entender lo que es Dios. Y puedo entender también lo que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero también hay el Espíritu Santo. Todo eso no es un enredo. Yo no puedo, no es ningún enredo. Usted cree en Cristo, ponga su fe en Cristo y lo demás, todo lo va a venir entendiendo por medio de la fe en Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no queremos entenderlo nada más. Miren ustedes lo que dice. El versículo, vamos a comenzar con el, ¿qué dije, Juan? ¿Qué? Capítulo 5, el versículo 21, hermano. Miren ustedes. Porque como el Padre levanta a los muertos, se está hablando de Dios, ¿verdad? Porque Él levantó muertos en el Antiguo Testamento y Él es Dios. Pero dice, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, a los que Él quiere dar vida. Tiene el mismo poder porque Él es Dios. Porque el Padre dice, a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Delante de quién nosotros vamos a ser juzgados, hermano? Dice que el Padre a nadie no juzga, porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Porque Él fue el que compró nuestra redención, fue el que pagó el precio. Por supuesto que Dios, hermano, se manifestó en la carne, nosotros entendemos eso. Pero hablando humanamente para que nosotros entendamos. Y lo hizo con una razón profunda. Y aquí está la base, hermano. Si no entendemos esto, estamos perdidos por completo. Dice el versículo 23, para que todos, fíjense ustedes, para eso lo hizo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Miren ustedes, esto lo hizo Dios. Él sabe que si yo creo en Cristo y honro a Cristo, yo estoy bien con el Padre, porque lo estoy obedeciendo a Él, porque Él lo manda eso. Y Él quiere, ¿verdad?, que yo honre al Hijo, porque si tú honras a mi Hijo, me estás honrando a mí. Humanamente no lo vamos a entender quizás nunca, hermanos, en cuanto a la relación de Cristo, ¿verdad?, y Dios en la carne y todo esto, pero tenemos muchas manifestaciones que nos van a ayudar para nosotros entenderlo. O por lo menos tener bases bíblicas, hermanos, ¿verdad? Quizás nunca vamos a llegar, me estoy refiriendo al entendimiento pleno. Pero dice la palabra de Dios que podemos nosotros hacerlo escudriñando la Escritura. Porque en ellas van a encontrar. No hay otra forma en que usted pueda ser una persona madura y que usted pueda ser una persona que tenga bastante fe, sino que es. No hay otra forma. ¿Cómo lo? No importa que sea muy santa y que no haga muchas cosas, y que sea muy sincera, pero usted tiene que dedicarse a las cosas de Dios, escuchar por lo menos siempre las cosas de Dios. El que no honra a Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos el domingo pasado? El que se desvía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, él no tiene a Dios, ni al Hijo tampoco. Pero el que se queda en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es lo mismo.
Es el contexto de esto. Dios quiere que honremos al Hijo, porque el que honra al Hijo honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra tampoco al Padre. ¿Cómo creen eso, amigos, los primos? Ahí está el texto. No lo tenemos. Eso es bien importante para nosotros, hermano. Tengo otro texto que quiero mirar con ustedes, hermanos. Hebreos, capítulo número, bueno, ya lo leímos, el 11, hermanos, pero tengo ahí algo muy importante que quiero compartir con ustedes, hermanos. Está hablando de los héroes de la fe, hermano. De ahí el escritor a los Hebreos. Y el capítulo número 11, hermanos, él comienza allí, hermanos. Dice el versículo número 2 de 11. Dice, porque por ella, por la fe, esa fe verdadera, ¿no? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego comienza, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros que? Porque hemos leído por la palabra de Dios. Porque Dios le dijo, sea la luz, y fue la luz. Y todo lo hizo Dios, ¿no? Por la palabra de Dios. Eso es bien importante. En el versículo número 4 dice, por la fe ofreció, o sea, por la fe Abel, el primero. Bueno, no el primero, sino los primeros dos hombres que adoraron a Dios, Caín y Abel, ¿verdad? Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, hermanos. Ahí está. ¿Por qué? ¿Y cómo viene la fe, hermanos? ¿Cómo viene la fe? La fe viene, dice Romanos 10, 17, por el oír la palabra de Dios. Y si Caín, hermano, ¿ustedes no creen que Caín ofreció buen sacrificio también? Sí ofreció buen sacrificio, hermano. Mira, porque era la primicia. Sí hubo buena ofrenda, pero no lo hizo por fe. No lo hizo porque él había oído lo que Dios había dicho igual que su hermano. Y si la fe viene por el oír, y Abel ofreció más excelente sacrificio que por la fe. Entonces él había escuchado lo que Dios quería, pero a aquel se le hizo fácil. Se nos hace fácil muchas cosas, pero no es así, ¿no? Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta nosotros que aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque lo leemos y porque uno lo hizo como Dios lo había dicho. Aunque Dios no había dicho, no me van a traer otras cosas. Porque cuando Él especifica, hermanos, ¿verdad? Cuando Él especifica, ¿verdad? Jugo de uva, Él no tiene que decir, hey, ¿no van a usar eso a naranja? ¿No van a usar culé? Cuidado, cuidado. No se les vaya a tocar usar galleta salada, que se parece a mucho. No tiene que decir, ya con lo que dijo, ahí nos quedamos con eso. Porque entonces sería añadirle en primer lugar y segundo, hacer lo que a nosotros nos parece y no lo que Él dice. Él nunca se equivoca. Él nunca se equivoca. Vayan al libro de Romanos, capítulo número... Denme 2-3 minutos para concluir esto rápidamente, hermanos. El libro de Romanos, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que darnos cuenta de esto, ¿verdad? El libro de Romanos 6. Voy a leer dos versículos, hermanos, para que concluyamos en esto. Que hagamos la diferencia, hermanos. Vamos a estudiar más sobre lo que es la fe en Dios y la fe en Cristo, ¿verdad? La ley de Dios y la ley de Cristo. Porque hay la ley de Dios que se refiere al Antiguo Testamento. Nunca dice en el Antiguo Testamento la ley de Cristo. Pero sí, en el Nuevo Testamento sí dice la ley de Cristo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento es la ley de Dios. Tenemos que hacer la diferencia. Si no hacemos la diferencia, vamos a batallar, ¿no? Toda la vida, hermano. Que nos toque ser cristianos. Miren ustedes ahí, nos lo estamos haciendo nosotros muchas veces más difícil. Romanos capítulo número 6, verso 14. Vamos al libro de Romanos 6, 14. Dice que el pecado se enseñorea de nosotros, ¿verdad? Romanos capítulo número 6.
el versículo número 14. Miren ustedes, hermano. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Nosotros dónde vivimos? ¿Vivimos bajo la ley o vivimos bajo la gracia? O sea, ¿vivimos bajo el Antiguo Testamento o vivimos bajo el Nuevo Testamento? Más fácil. Todos nosotros sabemos, no, estamos en el Nuevo Testamento. Pues entonces hay que obedecer las leyes de las que están en vigencia, hermanos. Acuérdense que Jesucristo clavó, hermanos, el Antiguo Testamento cuando Él dijo consumado es. Ahí mismo, hermanos, el 10 en Romanos, el capítulo número 10, el verso 4. Romanos 10, 4. Romanos, capítulo número 10 y el verso 4. Este libro de Romanos, hermanos, les invito a que lo lean, que ustedes lo lean y en realidad, hermanos, podamos nosotros darnos cuenta de esto, hermanos, ¿verdad? Miren lo que dice ahí, hermanos. 10:4. Porque el fin de la ley tuvo un fin, hermanos, ¿verdad? Y hoy ya les pregunté, ¿dónde terminó el Antiguo Testamento? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por él. Pero nadie lo hizo. Eran los 10 mandamientos cuando se los dio Moisés. Por eso no podía nadie cumplirla. Pero Cristo sí la cumplió, ¿no? Y sigue diciendo ahí el escritor, ¿no? Pero el texto que quería yo que consideraran es: la ley tuvo un fin y ese fin fue Cristo Jesús, cuando Él estuvo aquí. Nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Para terminar, hermano, porque ya se me llegó, prepárese a Jesús. ¿Dónde está Víctor? ¿Vino Víctor? Oh, ok. Jesús, ¿nos ayudas? Está Pedrito, y él. Ok, ¿nos ayudas con la cena? Ok, Pedrito y Jesús, no hay todos jovencitos, ok. Gálatas, vamos al libro de Gálatas, con esto vamos a terminar. Si hay preguntas, voy a dar un minuto para que ustedes hagan las preguntas, pero vamos a ir al libro de Gálatas, hermanos. Gálatas, para concluir esto, hermanos, y ojalá podamos continuar, hermanos, la otra semana, si Dios lo permite, con todo esto, hermanos, porque no alcanzamos a realmente cerrar todo, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo número 2, hermanos, y vamos a leer el versículo número, vamos a leer el 15 y el 16, hermanos. Dice: nosotros judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles. Estas son las palabras que habló Pablo cuando estaba refiriendo a Pedro. Pero dice el versículo 16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, el ser humano. ¿Se acuerdan el problema que tenía Pedro, verdad? Porque Pedro estaba ahí con unos y con otros. Estaban en la mera frontera del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y tenía él dos gentes ahí, unos de gentiles y los otros judíos. Y él no sabía, fíjense ustedes, el apóstol Pedro, pero por ser humano. Pero esto se escribió por algo. Pero viene otro, ¿verdad? Entonces lo enfrenta ahí delante de todos y dice: no, tú no puedes hacer eso, no puedes estar así. Estás confundiendo más a la hermandad. Lo reprendí y dice: carácter, porque era de condenarte. Y entonces le explica el 16: sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado. Nadie puede ser justificado. Capítulo número 13, ahí mismo, terminamos. 3, versículo 10, en adelante, hermano. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Estos son los 10 mandamientos. Versículo número 11, y que por la ley ninguno se justifique para con Dios, es evidente, porque el justo, dice, por la fe vivirá. Y esta es la fe en el Evangelio, la fe en Cristo. ¿Podemos entender esto, hermanos? Ya hemos cruzado, estamos ahí cruzando, ya hemos entendido, ¿verdad? Que ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, la fe en Dios bajo el Antiguo Testamento, ¿verdad? No tenía nada más que confiar en Dios, y Dios se la probaba, pero ahora ya no estamos. Estamos en la fe de Cristo, hermano. La ley de Cristo, lo vamos a ver la otra semana. No estando yo sin ley, dice Pablo. Me he hecho los judíos, ¿para qué? Para ganármelos. Pero no porque yo esté bajo la ley, sino tengo que ayudarlos, ¿verdad? Y yo me hago como que estoy bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley. Aunque no estoy en contra de la ley de Dios, pero yo estoy en la ley.